Ahora sí vamos a introducir el pensamiento. El tema es, ¿prohibió Dios los instrumentos musicales en el templo? Allá donde estaban los sacerdotes y levitas, con sus coros y sus instrumentos que David hizo en los cultos de ellos, ¿los prohibió? Vamos a contestarnos esa pregunta. Y esa pregunta y ese tema que yo te presento hoy, lo presento por una razón muy sencilla, que algunas congregaciones, por ignorancia o por capricho, tuercen la Biblia y se atreven a decir que Dios prohibió los instrumentos del templo. Eso no es verdad, amigos y amigas. Los instrumentos en el templo de Jerusalén, donde estaban los ministros autorizados para ese culto y para ejecutar esos instrumentos, nunca fueron prohibidos. Tremendo, Mario, ¿en qué te estás metiendo? Me estoy metiendo en la Biblia para que veamos lo que dice. Hay congregaciones, y no solamente el ESDN, sino también otras, que enseñan, los ministros le enseñan a la iglesia que es prohibido usar instrumentos. Los apóstoles que menciona la Biblia nunca, ni ellos, ni Cristo, ni los apóstoles, ni los otros ministros, ninguno se ocupó de enseñar ni para allá ni para acá. No fue objeto de enseñanza el tema de usar instrumentos. ¿Oyeron eso? Muy bien, ahí vamos de a poco. Dijimos, estamos introduciendo el pensamiento nada más, no desarrollamos todavía nada. Dijimos que algunos, citando Amós 5:23, sin saber quién lo dijo, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo y por qué se lo dijo, los muy ignorantes, bueno, es que uno no es un sabio, yo no soy un sabio, pero caray, leer la Biblia, amigo, saber qué es lo que sale, Dios mío. Yo no soy un sabio, entonces no se ocupa ser un sabio para entender esto, pero yo no sé. Entonces en el texto, y aquí estáis, prohibido. Estaba oyendo un debate de un amigo evangélico, de la cristiana evangelista, por cierto, un gran amigo. Estaban hablando ellos, creo que del diezmo, con un señor de LSDN, y el amigo le dijo, ¿cuándo? Aquel se le ponía como todo falso. Como todo falso, se le ponía aquel diciendo, ¿cuándo prohibieron los apóstoles el diezmo? Aquel amigo muy atinadamente le dijo, ¿y cuándo prohibieron los instrumentos? Y le dijo el de LSDN, ya estaban prohibidos. ¡Qué mentira! Los instrumentos del templo nunca fueron prohibidos. Y a la iglesia menos, porque no se les había mencionado nada de los instrumentos. A la iglesia, los hombres de Dios con el Espíritu Santo no se ocuparon nunca de el tema de la enseñanza, que sí o que no de los instrumentos, del uso de los instrumentos. Nunca enseñaron de que sí ni que no. Esto no fue objeto de enseñanza. Cualquier congregación, llámese como se llame,
que tenga un tema de enseñanza el ministro para la iglesia, del tema de los instrumentos. Voy a enseñarles que no se deben usar. Está con otra enseñanza. Esa nunca la manejaron los apóstoles. No se mencionó, mis amigos. Muy bien. Entremos ahora, después de esto, que lo tomo como una introducción, a desarrollar el tema. Si están torciendo Amós 5:23, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Eso dice Amós 5:23. Mario, diría alguno, por ignorancia tal vez, porque muchas veces la persona no es mala, es que ignora. Si acaso alguno de mis amigos y mis compañeros en esta lucha, ex LSDN, ignoraba esto, yo pienso que no, que todos lo conocemos, pero si alguno ignoraba, póngale cuidado. Oiga, mi amigo, saque la Biblia, compare, claro, con todo respeto, pero con toda firmeza, vamos a explicar lo que dice la Biblia. Estamos desarrollando el tema, metámonos en el tema. Adelante, amigos. Cuando estoy en el numeral 8 y lo encabezo así, ¿cuándo y a quién profetizó Amós? Ay, hermano Mesén, yo no había pensado en eso. Pues hay que pensar, porque una de las reglas de interpretación básicas que las usó Pedro, Pablo, ahora tienen nombres modernos, que hermenéutica, que exégesis. Esas palabras no están en la Biblia, pero la práctica de lo que se llama así, sí está. Pedro usó la hermenéutica y Pablo. No, así no se llamaba, pero ahora modernamente los teólogos le llaman así. Bonito, ¿verdad? Una de las reglas es saber los contextos de cada texto. No es solo uno, son muchos. Yo no voy a meterme en eso ahorita porque no estoy dando una clase de Sagrada Teología. No, no, no. Para entender un texto, tienes que saber quién habló. Bueno, Amós 5:23, el profeta Amós, vamos muy bien. ¿Estás bien? Perfecto, Amós. ¿Cuándo habló eso? Ah, caray, se me paró el carro, no sé cuándo. Pues hay que saber cuándo. Y hay que saber a quién. No sea que estuviese hablando con Pedro y yo piense que con Pablo también y no estaba. ¿Se fija, amigo? Es un ejemplo, claro. Amós profetizó, estoy explicando ahora sí, porque nos preguntamos en el encabezamiento del numeral 8, ¿cuándo y a quién profetizó Amós? Amós profetizó, estoy en el punto A, Amós profetizó al reino de Israel. Léalo usted, intentaré leer poco, porque todos ustedes conocen la Biblia, y si no, anoten y cojan la Biblia. Es más, búsquenla, váyase en una carrerita, si la tiene por otro lado, y tráigala y vaya comparando. Eso sí, porque esto yo ya lo leí. Amós profetizó al reino de Israel. Me dirá alguien quizá por ignorancia. ¿Es Israel? Claro, el pueblo de Israel. Un momentito. El pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos en aquel tiempo. Muchas veces cuando leemos Israel pensamos en un solo reino, pues en aquel tiempo, por 200 años, Israel estuvo dividido en dos reinos.
Y cuando Amós profetizó, le habló a uno de esos dos reinos. El reino del norte se llamó el reino de Israel, precisamente con su capital en Samaria. Ahora voy a dar los textos, tranquilo. Y el reino de Judá, también conocido como el reino del sur, tenía su capital en Jerusalén. Entonces Amós profetizó cuando estaba reinando el 13º rey. Tuvo 19 reinos, reyes, el reino de Israel y también el reino de Judá. 19 aquí y 19 allá. Solamente que el reino de Judá duró 400 años, porque los reyes de Judá vivían más tiempo. Allá en Israel hubo reyes de que duraban meses y los mataban y ponían otro. Pero a 19 acá, 19 allá. Entonces Amós le profetiza a Israel cuando está al frente de él Jeroboam II. Hubo dos Jeroboam, el primero y el segundo. El primero cuando se hizo la división, que ahora les voy a explicar. Y el segundo fue el 13º rey cuando Amós profetizó, que ya al poco tiempo cayó cautivo, primero Israel y luego Judá. Ojalá me esté explicando. Entonces Amós profetizó como en el año 700 y tanto antes de Cristo, al reino del norte, llamado el reino de Israel, cuya capital era Samaria. Por eso usted lee en Amós 1:1 lo que le estoy diciendo. Y en todo el libro de Amós se menciona el nombre del pueblo de Israel, reino, 19 veces, porque para ellos era la profecía. Porque cuando eso ya dijimos, Israel estaba dividido en dos reinos. Uno, repito, llamado Israel con su capital en Samaria y otro llamado Judá con su capital en Jerusalén, con su templo, con su culto, con sus instrumentos, con todo. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué aparecen dos reinos? ¿Qué fue lo que sucedió, hermano Mario? Con mucho gusto, mi amigo y mi amiga. Te lo explico porque aquí venimos, sí, a decirte las cosas como son y con la intención sagrada de que las entiendas. No somos maestros, pero con nosotros hay uno que es maestro. Se llama Jesucristo. Él es maestro. Si ese maestro nos asiste, a mí y a ustedes, vamos a entender. ¿Qué fue lo que pasó para que Israel se convirtiera en dos reinos? Uno llamado Judá y el otro llamado Israel. Uno con la capital en Jerusalén. Sus sacerdotes, el templo, el culto diario, los sacrificios, los instrumentos, los coros, los levitas usando los instrumentos y cantando, los panes sin levadura, todo lo del templo acá en Jerusalén. El otro allá en Samaria. Voy a contarles la historia y les voy a dar los textos. Resulta que cuando vivía Salomón, Salomón fue el tercer rey de Israel. Al papá de Salomón le había prometido Dios que de su descendencia siempre iba a haber algún rey. Ustedes y yo lo hemos leído muchas veces. Pero resulta que cuando muere David y Salomón toma el reino, Salomón se hizo malo. A él le prohibía la ley de Moisés
según Deuteronomio 17. Le prohibía tomar muchas mujeres y menos mujeres extranjeras. Pues Salomón comenzó a tomar 2 mujeres, 3, 4, 5, llegó a 100, siguió recogiendo mujeres, llegó a 200 y siguió buscando mujeres, llegó a 500 y siguió Salomón. Póngale cuidado. Y llegó a 1000. Por ahí anduvo por 1000. Póngale cuidado. Y de feria, muchas de ellas eran extranjeras. Y esas mujeres extranjeras desviaron el corazón de Salomón a la idolatría. Ese hombre trajo 2 ídolos a Jerusalén. Uno se llamaba Astarot y el otro se llamaba Quemos. Ahora les doy los textos donde dice todo eso. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el otro reino? Resulta que Salomón, como ofende a Dios, pero Dios le había prometido a su papá que siempre iba a haber un rey de su familia. Dios no castigó directamente a Salomón, esperó que se muriera. Y muerto Salomón, Dios le da 10 tribus a otro, y para no fallar a la promesa de su papá David, le deja 2 tribus al hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. ¿Y a quién le dio las otras 10 tribus? Ahí te va, mi amigo. Ahora te doy el texto para que lo leas con calma. Resulta que Salomón tenía un esclavo, un siervo. Ese amigo se llamaba, por aquí tengo el nombre, usted sabe que a mí se me olvida. Jeroboam. ¿Se acuerdan que les dije que hubo 2 Jeroboam en el reino del norte? El primero y el 13º. El primero fundó el reino del norte cuando se partió a Israel en 2. Y el 13º era el que vivía cuando Amós profetizó, casi a los 200 años. Hubo 2 Jeroboam. Pues Salomón tenía ese siervo que se llamaba Jeroboam, muy inteligente. Y un día, ese siervo se encontró con un profeta que se llamaba Ahías. A-H-I-A-S. Ahías. Ese profeta le profetiza al siervo de Salomón, que Salomón lo estimaba mucho y lo puso al frente de grandes pueblos. Le dice Ahías a Roboam, no, a Jeroboam, por no confundir con Roboam, porque Roboam fue el hijo de Salomón. Este es Jeroboam. Le dice Ahías a Jeroboam, usted va a ser rey sobre 10 tribus. Y claro, sin duda que siendo él un siervo del rey, se tenía que asustar. Pero eso no es nada. Salomón se dio cuenta de la profecía que Ahías le había hecho a Jeroboam y quería matarlo, Salomón. Jeroboam, ni lerdo ni perezoso, como decimos acá en Costa Rica, huyó a Egipto a esconderse y se fue. Cuando muere Salomón, Dios pone a Roboam, el hijo de Salomón, sobre 2 tribus acá en Jerusalén. Y a Jeroboam, el que era siervo de Salomón, que estaba escondido en Egipto, se vino a Jerusalén cuando supo que Salomón había muerto
y lo pone Dios sobre las 10 tribus, como el profeta Ahías se lo había profetizado. Ahora sí, Jeroboam funda el reino del norte llamado el reino de Israel, separado del otro reino que tenía 2 tribus, que se llamó en aquel tiempo el reino de Judá. Y funda la capital, Samaria, en el territorio de Efraín, de la tribu de Efraín. Si estuviéramos presentes, preguntaría, ¿me estaré explicando? Ojalá que me esté explicando, amigos. Aquí viene importantísimo. Acuérdese que estamos hablando que Dios no, lo que estamos desarrollando es el tema que Dios nunca le prohibió los instrumentos al pueblo de Jerusalén, los del templo, eso nunca los prohibió. Y dijimos nosotros, para introducir el desarrollo o comenzar a desarrollar el tema, dijimos que fue que Amós, dijimos y citamos que Amós profetizó al reino de Israel, y estamos explicando la diferencia entre el reino de Israel y el reino de Judá. Israel con la capital en Samaria, Judá con la capital en Jerusalén, donde estaba el templo y todo el culto con los instrumentos de Dios. ¿Oyó eso? Con los instrumentos de Dios. Eso lo vamos a leer ahora. Resulta que Jeroboam no era nada tonto, y se percató Jeroboam allá en Samaria. Esta gente está enseñada a ir a Jerusalén 3 veces al año. ¿Se acuerdan ustedes de eso? A las fiestas anuales que Jehová, por medio de Moisés, había establecido. Al lugar que Jehová escogiere, dijo Moisés, para poner ahí su nombre. Se quedó pensando Jeroboam allá en Samaria, si esta gente va a Jerusalén 3 veces al año, se me van a quedar allá y me van a abandonar a mí. Y adivinen qué, amigos. Inventa Jeroboam, ahorita les doy los textos, son 2 capítulos enteros, por eso los dejé al final. Inventa Jeroboam otras fiestas. Póngale cuidado, mi amigo. Otros sacerdotes, ya no de la tribu de Leví ni de la casa de Aarón, no, otros, escogidos por Jeroboam. Hizo 2 ídolos de oro y colocó uno en Betel y otro en Dan, diciendo que esos ídolos eran el Dios que los había librado. Y estableció fiestas inventadas por él con fechas diferentes y en lugares diferentes, con sacerdotes diferentes que no eran levitas, como ya te dije, para que el pueblo no viniera acá a Judá nunca, que ya tuvieran sus fiestas anuales y todo, sin necesidad de bajar a Judá. Ahora sí, todo lo que le he dicho está en Primera de Reyes, primero, porque no es primera, no es una carta, es un libro. En Primero de Reyes, capítulo 11 y capítulo 12. Ahí está todo lo que te he dicho. Muy bien, no vas a leer tanto ahora. Disculpen ustedes, me traje un tecito hoy también. Ahora sí. Pero puse en el número 9 la siguiente pregunta como encabezamiento. Esto que te explico, ¿qué tiene que ver
con los instrumentos musicales. ¡Ah, caray! Metámonos suavecito, de a poquito, gozándonos, porque a mí me encanta esto. Le tomo el sabor. Y de una vez les digo, cualquier pregunta que haya del tema, aquí estoy a sus órdenes. Nunca he sido maestro, ni voy a comenzar a ser de hoy en adelante. Pero las cosas que este amigo asegura, las lee en la Biblia. Eso sí, porque conmigo hace mucho tiempo está de compañero uno que sí es maestro. Ese sí sabe, se llama Jesús. ¿Qué tiene que ver todo esto que te conté, que el reino se dividió y que el reino de Israel con sus propias fiestas, sus propios sacerdotes, sus propios sacrificios y hasta sus propios dioses, dos becerros de oro, dice que hizo? Oigan lo que tiene que ver, amigos, óiganlo, les va a gustar. Que además de lo dicho antes, que Jeroboam inventó sacerdotes de otras familias, otras fiestas, otro templo, otras prácticas, otras fiestas en otros lados, en otros meses. Además de eso, allá en Israel inventaron también instrumentos musicales. Eso lo voy a repetir porque yo sé que vamos entendiendo. Allá en el norte, no, dijo Jeroboam, si esta gente regresa me abandonan. Hay que venir 3 veces al año a Jerusalén. Perdón. Entonces él inventa todo un sistema de culto, incluyendo nuevos instrumentos musicales, nuevos sacrificios, todo. Nuevas ofrendas de paz, todo lo inventó nuevo, diferente. Mario, usted nos podría leer, ahora sí voy a leer. ¡Qué belleza! Mira, estoy finísimo, ya lo tengo. Mario, usted nos podía leer donde dice que inventaron instrumentos musicales. Yo lo voy a leer. Qué bonito, cómo me encanta. Pero los invito para que ustedes también lo lean. Está en Amós capítulo 6, verso 5. Pero yo te lo voy a leer desde el 1, porque yo te vengo asegurando que Amós le profetizó al reino del norte, a Israel. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí a la gran Hamat, descended luego a Gat de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Aquí va mi texto. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Los del templo, mis amigos, y ahora se los voy a leer, yo todo lo leo, o lo cito. Los del templo en Jerusalén los había inventado la mayoría, sin duda, David, siervo de Dios, ungido de Dios, el de la promesa. David, de quien dijo Dios, he hallado a David mi siervo varón conforme a mi corazón. Ese hombre había inventado los instrumentos del templo en Jerusalén. Pues allá en Samaria
en la capital del otro reino, que era de 10 tribus, también estamos leyendo que inventaron no solo nuevos sacerdotes, no solo nuevas fiestas, sino también instrumentos musicales, como lo había hecho David. Los de David estaban consagrados. Los de David se llaman los instrumentos de música de Jehová. ¿Oyeron eso? Ahorita llegamos. Los de David se llaman los instrumentos de música de Jehová. ¡Qué belleza! Para eso lee este servidor la Biblia. Para eso. Para exponerte las cosas con base. Porque sería el colmo que aseguráramos las cosas como hacen en muchas sectas, pero sobre todo en LSDN. Se van a predicar, asegurando lo que se les ocurre en la cabeza, y primero te dicen que no y después que sí, como la timotrufia. Sería el colmo, teniendo la Biblia tan clarita. No, señores. Otra vez, los instrumentos que David inventó fueron llamados los instrumentos de música de Jehová. Estos en el templo, aceptados como de Dios. Pero allá en Israel, acabamos de leer en Amós 6:5, que también inventaron instrumentos como David. Inventaron sacerdotes, fiestas, fechas diferentes, lugares diferentes e instrumentos musicales. Mesén, dirá alguno de ustedes con esa confianza que debemos de tener, porque así debemos de ser, tranquilos. No es presión, yo no me siento presionado, sino contento. Que alguien me diga, Mesén, ¿y el texto? ¿Cuál texto? Mesén, el texto que usted dijo que los instrumentos de Jerusalén se llamaban instrumentos de Jehová. Con mucho gusto, mi amigo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 6. Bueno, yo no sé qué tengo hoy. Yo una vez pasé la Biblia y me lo hallé. Cuando todavía vivía Salomón, el hijo de David, sacrificaron, dice el verso 4 de Segunda de Crónicas 7. Sacrificaron ofrendas a Jehová. Muchos bueyes, dice el 5. 7:4, 7:5. 7:6. Segunda de Crónicas 7:6. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. También los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque para siempre es su misericordia, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Cuando eso Israel era un solo pueblo, cuando Salomón, acuérdense, Israel se dividió a la muerte de Salomón. Ahora sí, estamos leyendo que los instrumentos, así leído como nos gusta a nosotros y le tiene que gustar a toda persona honesta. Ustedes han oído las triquiñuelas de LSDN. Léeme dónde está prohibido diezmar, decía uno. Así no se maneja. Porque con ese argumento tendrían que aceptar hasta el rosario y el papado, porque no está prohibido en ninguna parte. Son aleteos de gallina muerta, amigo. Nosotros no. Nosotros leemos cómo es que dice. Dios sí prohíbe muchas cosas. Sí prohíbe muchas cosas. El pueblo de Dios está acostumbrado a aceptar lo que Dios prohíbe, pero a practicar lo que Dios ordena. ¡Qué belleza! El pueblo de Dios conoce lo que Dios prohíbe, pero practica lo que Dios ordena.
no inventa. Ningún cristiano se siente en el derecho de inventar. Es que no está prohibido. No. Se siente en el deber de revisar, de escudriñar, a ver qué ordena Dios para cumplir lo que Dios ordena. Muy bien. Ya leímos entonces que los instrumentos del templo, después murió Salomón, ya le explicamos y dimos los textos. Murió Salomón, se divide el pueblo y quedan acá el templo y lo de Dios, los instrumentos acá en el templo, pero allá en Samaria se inventan nuevos cultos o nuevo culto, nuevos sacrificios y hasta nuevos instrumentos musicales. Acabamos de leer en segundo de Crónicas 7:6 que los instrumentos que David había hecho, dice que se llaman los instrumentos de música de Jehová. Bueno, me dirá algún cabezón, perdón, no, pero es verdad. Pues esos fueron lo que Amós prohibió. Leamos. Otra vez. Acabamos de leer que los instrumentos del templo se llaman, los que David había hecho, se llaman los instrumentos de música de Jehová. Ahora vamos a leer cuáles prohibió Dios por boca de Amós. Amós 5, 21 al 23. Amós 5, 21 al 23. Aquí les va, mis amigos. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Los de LSDN y cualquier otro que enseñe igual, se van que hasta que van enanos al verso 23, olvidando el contexto. Sí, está prohibiéndole a esta gente Dios los instrumentos, sí. Pero también había aborrecido las solemnidades. Y no me complaceré en vuestras reuniones. Aquí dice asambleas. Perdón, una asamblea es una reunión. Si me ofreciereis 22 vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. Las solemnidades las aborrezco. Los holocaustos que ustedes Dios traigan, no los quiero. Ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí a ese pueblo que había inventado solemnidades diferentes, sacrificios diferentes, al pueblo de Israel, donde estaba el Jeroboam II, que fue el 13º rey del norte de Israel. Era otro, casualmente había otro Jeroboam cuando profetizó Amós. El primero se llamó así y el 13º también. Se conoce como Jeroboam II. Quita de mí la multitud de tus cantares, ojo, pestaña y ceja, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Eran de Jehová? No, señores. Yo estoy leyendo, con razón estamos tan contentos, muchachos. Con razón estamos tan satisfechos de lo que decimos. Acabamos de leer en segundo de Crónicas 7:6 que los instrumentos del templo, donde estaban los sacerdotes levitas, los había dicho David y que los llaman
instrumentos de música de Jehová. Eso lo leímos en segundo de Crónicas 7:6. Y ahora estamos leyendo que cuando Amós, inspirado por Dios, prohíbe los instrumentos al reino de Israel, no solamente rechaza los instrumentos, rechaza las solemnidades, las reuniones, los holocaustos, las ofrendas de paz de los animales engordados. Rechaza todo el culto y rechaza los instrumentos, pero aclara: pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Voy a pararme un ratico, porque al final, no sé si sea hoy, eso sí no te lo garantizo, pero la palabra salmo etimológicamente significa ejecutar un instrumento de cuerdas. Por eso leemos aquí: no escucharé las salmodias, cuando se ejecutaba, de tus instrumentos. ¿Y por qué será, mis amigos, que el Espíritu Santo en boca de Amós los llama tus instrumentos? Por lo que leemos abajito en el 6:5. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Los llama, a estos no los llama Dios mis instrumentos, ni Amós dice los instrumentos de Jehová, los llama tus instrumentos, porque son otros, inventados ellos, copiando de David. Pero los de David ya habían sido consagrados a Jehová allá en Jerusalén. Esa, amigo y amiga, es nada más la Biblia. Pero ahora vamos a hacer un poquito de mente en un campo que se llama cronología bíblica. Voy a ver si les puedo explicar. Me gustaría ser un pedagogo, pero no soy, no. Vamos a conformarnos con tener un poquito de docencia, eso sí. Y que mi explicación sea un poquito didáctica. Ojalá. Porque uno sabe que estas explicaciones las oye el letrado como el no letrado, el que practica mucho el español como el que no lo practica. Esto es para todos, amigos. Y voy a decirles algo. Si entre mis oyentes tenemos profesionales, sí los hay, claro, doctores en derecho, doctores en medicina, sí, hay muchos, pero habemos otros que no somos analfabetos por gracia de Dios. De ahí salimos corriendo, nos costó aprender un poquito, pero ustedes, mis amigos profesionales, y nosotros los de abajo, valemos igual ante Dios. Y a nosotros y a ustedes nos ilumina Dios por igual. No hay de qué enorgullecerse. La única satisfacción del cristiano es hacer lo que dijo Cristo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es lo único grande que tenemos nosotros. Vamos a hacer un poquito de cronología. Cronología es algo así como la secuencia histórica de los acontecimientos. La cronología es cuando se cuenta la historia en su secuencia, que lo primero correspondió al año 1, que lo segundo al año 2, que lo tercero al año 3. Cronología. Muy bien. Intentamos ser un poquito claros en esto. Algo así como la historia ordenada por fechas. Eso es cronología.
Vamos a usar un poquito entonces eso, pero vamos a probarlo con la Biblia, así. No vamos a salirnos a libros de historia. La Biblia de historia también tiene historia. Vamos a probar con la Biblia que si lo que yo te dije, oigan lo que voy a decir, mucho cuidado, suavecito. Perdón. Si lo que yo te dije, que los instrumentos que Amós prohibió, contando las asambleas, los holocaustos, todo, fue al reino del norte, porque eran los que ellos habían inventado, imitando a David, pero no fueron los del templo. Si yo te dije verdad, tengo que leerte que después de Amós, en el templo acá en Jerusalén, capital de Judá, se seguían usando los instrumentos. Sí, señores y señoras, sí, amigo, sí, hermano, sí, hermana. Después de que Amós profetiza prohibiendo los instrumentos en Israel, eso es una belleza. Acá está, para eso está la Biblia, para eso la leemos, amigo. Pongamos mucha atención, sí, porque son temas que no se oyen mucho. Otra vez, amigo y amiga, después de que Amós prohíbe los instrumentos al reino del norte que ellos habían inventado junto con todos los sistemas de sus nuevos cultos, acá en Jerusalén, capital del reino de Judá, el reino del sur, se seguían usando los instrumentos. Igual, normal. Vamos a probarlo de dos maneras. Vamos a usar un poquito de cronología, viendo Amós 1:1, que ya lo habíamos citado. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Cuando Amós profetizó, el rey de Judá se llamaba Usías. Y allá en el reino del norte, cuya capital era Jerusalén, el que reinaba era Jeroboam. El te dije que se llamó Jeroboam II, porque el primero, hacía como 200 años, el fundador de ese reino, también se llamaba Jeroboam, que era el que fue esclavo de Salomón, que ya les expliqué y les conté. Pero ubiquemos, agarrémonos de Usías porque nos cuesta menos. Pues a mí sí me cuesta menos. Agarrémonos de Usías, que dice que cuando Amós profetizó, Usías era rey de Judá. Agarrémonos de Usías para ver la secuencia, la parte cronológica, y darnos cuenta que después de que Amós prohíbe los instrumentos al reino del norte, acá se siguen usando igual que siempre. Vámonos para allá. Segundo de Crónicas. Vamos a seguirle los pasos a Usías y ver la secuencia de los reyes para percatarnos, para comprobar, para quedar claros que después del profeta Amós, los instrumentos musicales se siguieron usando como siempre acá en el templo. Esto no los había prohibido. Era ya como yo te vengo leyendo.
hallamos a Uzías en Segundo de Crónicas, capítulo 26, verso 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Murió Amasías y ponen a Uzías como rey en Judá. Leímos nosotros en Amós 1:1 que en estos días, de lo que me está contando Segundo de Crónicas 26:1, en estos días, en los días de Uzías, fue cuando Amós profetizó. ¿Cuántos años reinó Uzías? 3. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Este es el rey aquí de Judá, en Jerusalén. Ya leímos en Amós 1:1 que en este tiempo Amós profetizó, y leímos que fue cuando él prohibió los instrumentos musicales y todo el sistema de culto, pero al reino del norte el culto seguía igual, con los sacerdotes, con los animales engordados, con las ofrendas de paz, con los instrumentos, pero acá en Jerusalén, y este siguió igual. Para este no se dijo nada. Entonces, si Amós profetizó en el tiempo de Uzías y no se refería a los instrumentos del templo, tenemos que leer. ¡Qué satisfacción, amigos! ¿Cómo haría Dios para darnos esta gracia tan grande? No somos dignos. Pero no a mí, eso es para nosotros. Dios lo da para todos. Acá en el pueblo de Dios no existe aquello de que el líder y que engrandecer a uno. Esos son los idólatras del mundo, con cara de cristianos, con careta de cristianos. Los verdaderos cristianos tenemos un líder, se llama Jesucristo. Honra, honor y gloria a él, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, decía un santo en la antigüedad. Pero qué cosa más grande, darnos la satisfacción de leer lo que aseguramos. Acá lo decimos y acá lo leemos. Dios mío, qué hermoso. Otra vez, si Amós profetizó en los días de Uzías y no se refería al pueblo de Jerusalén, sino al reino del norte, eso ya lo leímos. Entonces los instrumentos del templo, con su culto, sus sacerdotes, sus sacrificios, animales engordados, ofrendas de paz, todo seguía igual. Vamos a comprobar. Después de que Amós prohíbe los instrumentos al pueblo de Israel, de los que habían inventado, copiando de David, según Amós 6:5, acá en Jerusalén los instrumentos siguen igual. Perdón. Vamos a seguirle los pasos a la historia, a la secuencia de los reyes de Uzías hacia adelante. Acuérdese, Amós 1:1. Uzías estaba reinó 52 años cuando Amós profetizó. Vamos a ver qué pasó cuando murió Uzías. ¿Quién lo sucedió? ¿Y qué pasó cuando murió el hijo de Uzías? ¿Y qué pasó cuando murió el nieto de Uzías? Hasta llegar a ver que mucho después, hasta llegar a comprobar que mucho después de Uzías, que era el rey que vivía cuando profetizó Amós,
Usías era de Judá. Amós profetizó al reino de Israel, pero Usías era el que vivía. En Israel estaba Jeroboam, el 13º rey, Jeroboam II, como ya explicamos. Vamos a seguir los pasos. Ya leímos nosotros en segundo de Crónicas 26:1 que Usías fue el rey de Judá en Jerusalén por 52 años. Y ya leímos en Amós 5:1, no, me equivoqué, 1:1, en Amós 1:1. Voy a ver si no se me lengua la traba. ¿Cómo es? Se me traba la lengua otra vez. En Amós 1:1 leímos que en tiempo de Usías, acá en Judá, y Jeroboam, allá en Israel, o en Samaria, profetizó Amós. Muere Usías, el rey que vivía aquí y reinaba en Judá, cuando Amós profetiza y prohíbe los instrumentos, y en su lugar 27:1. Voy a leer el 23 del 26 por aquello del contexto. Y durmió Usías con sus padres. Murió el rey Usías, el que reinó 52 años, el que vivía cuando Amós prohibió los instrumentos a Israel. Y lo sepultaron con sus padres en el sepulcro de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó en su lugar su hijo Jotam, su hijo. De 25 años era Jotam, 27:1, cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. ¿Para qué leer más? Muere Usías, el rey que vivía cuando Amós prohíbe los instrumentos de Israel, no de acá. Y lo sucede Jotam. 27:9, 28:1. Durmió Jotam con sus padres. Ahora muere el hijo de Usías, que estuvo reinando por 16 años, como leímos. Y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años, casualmente igual, perdón, reinó en Jerusalén. De Usías, su hijo Jotam. De Jotam, su hijo Acaz. Capítulo 29. Leamos antes el 27 para guardar el contexto. Y durmió Acaz. Ya vimos que durmió Usías. Reinó Jotam. Ya vimos que murió Jotam y reinó Acaz. Ahora vamos a leer que murió Acaz. Vea cómo se van sucediendo los reyes. 52 años de Usías, 16 de Jotam, 16 de Acaz. Y viene el reino de Ezequías. Cuarto reino, contando de Usías. Usías, Jotam, ¿y cómo se llamaba el otro? Que ya se me olvidó Acaz, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías. Durmió Acaz con sus padres. 28-27 segundo de Crónicas. Estamos siguiendo la secuencia de los reyes cronológicamente, según las fechas.
Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Usías, Jotán, Acaz, Ezequías. Jotán hijo, Acaz nieto, Ezequías bisnieto, tercera, cuarta generación. En la cuarta generación del rey Usías, que fue cuando profetizó Amós y prohibió los instrumentos allá en el norte, no acá, viene a reinar Ezequías. Ezequías repara el templo que estuvo abandonado por un tiempo. Póngale cuidado. Ezequías repara el templo que estuvo abandonado por un tiempo. Restaura el culto acá en el templo, porque él no era rey allá en Israel, sino acá en Jerusalén, en el reino de Judá. Llama a los levitas, a los sacerdotes, a los que nunca se les había prohibido el instrumento, ni su culto, ni sus sacrificios. Eso leímos que fue con el reino del norte, Israel. Y ahora sí, leamos. Vamos a tener el placer. ¡Qué belleza! Esto es hermoso, ¿no? Pues hermosísimo. Vamos a tener el placer de leer cómo al cuarto rey después de Amós, después de que Amós prohibió los instrumentos allá en el reino del norte, que los habían inventado imitando a David, como leímos en Amós 6:5, acá en Jerusalén, como acá no los había prohibido, todo sigue igual. Leamos. Segundo de Crónicas 29, ¿dónde está? Del 20 al 27. Con calma, amigos. 20. Y levantándose de mañana el rey Ezequías, hijo, nieto, bisnieto. El rey Ezequías de Usías, ¿verdad? Reunió a los príncipes de la ciudad y subió a la casa de Jehová en Jerusalén. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Estos sacerdotes, los hijos de Aarón, los verdaderos, no los inventados por allá. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer holocaustos y expiación. Pues también los levitas en la casa de Jehová, leí mal, puso, ojo, aquí va mi texto clave, puso también levitas en la casa de Jehová. Vengo asegurándoles hace tiempos y me valí de la cronología y lo leí cronológicamente para que no haya error. Vengo asegurándoles que como Amós prohibió fue los instrumentos en el reino del norte,
el de Israel, allá en Samaria, que habían inventado nuevos sacerdotes, nuevas fiestas, nuevas fechas, nuevos lugares y nuevos instrumentos. Allá los prohibió Amós, pero yo vengo asegurándoles que acá en Jerusalén no pasó nada. Aquí todo seguía igual. Y leímos que pasaron 4 reyes después de que Amós profetizó, porque él profetizó en los días del rey Usías. Y que el bisnieto de Usías, llamado Ezequías, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas. Ojo, amigo, nada más, óigalo. Conforme al mandamiento de David. ¿Cómo estaban los instrumentos que David había inventado? Vigentes, pero estos eran acá en el templo, en Jerusalén, en la capital de Judá. Pero oigan lo que sigue. Y de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. ¿De dónde venía todo aquello que David hizo instrumentos y ordenó el culto y puso aquí? Porque David ordenó el culto. Ya cuando Salomón construyó el templo, ya David había ordenado el sistema de cultos. Ya el templo nada más lo sigue. Ya David no tuvo templo, pero Salomón hace el templo y ahora sí, aquí ya todo estaba cuadradito por su papá. Pero ese mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Los levitas estaban con los instrumentos de David, los sacerdotes con las trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Leímos en Amós 5 del 21 al 23 que Dios no quería holocaustos. Por eso fue en Israel. Acá en el reino de Judá, sí, aquí no prohibió nada. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas de los instrumentos de David, rey de Israel. Amigos y amigas, nosotros no inventamos, porque acá nos dejaron escrito el asunto. A ver cómo es que está. Nada más es leerlo. Después de Amós, exactamente como yo les dije, ves que yo no lo inventé, yo ya lo había leído. Después de Amós, él prohibió los instrumentos allá, pero acá en el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, acá todo seguía igual. Unos 80, 90 años después de Amós, sucede lo que estamos leyendo. Venía el 4º rey y solamente Usías había reinado 52 años. Y otro que 16, más el 4º, ¿cuántos años llevaría? Mínimo 90 años después. Están los instrumentos en el templo, porque es verdad lo que yo les dije. Los instrumentos prohibidos, y es que no se los dije, se los leí. Los instrumentos prohibidos fueron al pueblo de Israel. ¿A quién le profetizó Amós? Al pueblo de Israel. Cuando tenían el 13º rey, llamado Jeroboam II. Vamos a comprobarlo de otra manera. Vamos a comprobar lo mismo con otro ejemplo. Tal vez no es de otra manera, porque vamos a usar un poco la cronología. Amigos, oigan lo que les voy a decir. Claro que hoy no terminamos. Ya vi que no, ni para qué. Oigan lo que les voy a decir, mis amigos.
Después de todo lo que hemos leído, cayeron cautivos en Babilonia el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Primero cayó el reino del norte. Después el reino del sur, Judá. Lea Segunda de Reyes 17, todo el capítulo, y Segunda de Reyes 25, todo el capítulo. En el Salmo 137 se leen los lamentos de los hermanos de acá que estaban con derecho a usar instrumentos. A ellos nunca se les prohibió, porque dice que cuando estaban cautivos en Babilonia, perdón, la gente decía, mire qué lindos instrumentos tienen ustedes lo saben ejecutar. Ah, sí, claro, aquí están los levitas. Perdón, canten un poco de lo que ustedes cantan. ¿Cómo vamos a cantar? Dicen, tierra extraña. Ellos hasta llevaron los instrumentos para allá. Oigan lo que estoy explicando. A los 70 años lo había profetizado Jeremías. Léalo en Jeremías 29:10. Regresan a Jerusalén. Otro imperio tomó el reino y otro rey más buena gente, para decirlo en el lenguaje de nosotros, les dio la oportunidad de regresar a Jerusalén y reconstruir dos cosas, el muro y el templo. Ya el segundo templo, porque aquellos que los habían tomado cautivos habían destruido el templo y se habían llevado los vasos y todo, y el oro y todo. Cuando eso se perdió, el arca de la alianza, por cierto, ya no apareció más. No sabemos qué pasó. Pero este nuevo rey se portó bien y les da, creo que se llamaba Ciro, les da la oportunidad de regresar y los apoyó, los financió, que vinieran a reconstruir su ciudad. Restauraron el templo. Después, ya leímos que como 80 años después de Amós, y los instrumentos siguen como si nada, igual en el templo. Pero ahora estamos leyendo que cayeron cautivos. ¿Quién sabe cuántos años pasó? Creo que el rey que había en el reino del norte se llamaba Oseas, cuando cayeron cautivos, como el tercero después. Bueno, es que Jeroboam fue el 13º y hubo 19. Imagínense, muchachos, cuántos reyes pasaron. Del 13º, que es 13, al 19, ¿cuántos van? 6 reyes más. Y caen cautivos. Y al tiempo, no fue de una vez que cayeron y los mandaron de regreso. A los 70 años lo profetizó Jeremías en el capítulo 29, verso 10. Regresan ellos a Jerusalén a reconstruir el templo, a reconstruir el muro de la ciudad. Y adivinen qué. Allí estaban los instrumentos musicales, como siempre. Ya pasaban de 100 años de la profecía de Amós, pero era contra Israel, no era contra el reino de Judá. Leámoslo así como nos gusta a nosotros, con mucha satisfacción, dándole la honra y la gloria a Dios. Nosotros somos cualquier cosa. Por eso criticamos, señalamos y probamos como falsos a los que se creen grandes salvadores, grandes maestros. Aquí el maestro se llama Jesucristo. Si Él nos apoya, enseñamos, ¿verdad? Si no nos apoya, nada. Parece que aquellos de la acera de enfrente no los apoya porque son un saco de mentiras. Pero a nosotros, por dicha, seguro Dios, como nos ve tan sencillos, nos ayuda.
Entonces pasaron como 80, 90 años después de Amós, los instrumentos en el templo. Caen cautivos después de 6 reyes más. Pasan otros 70 años y regresan a reconstruir el muro en Jerusalén y el templo. ¿Y los instrumentos? Ahí estaban. Leámoslo en Esdras, capítulo 3. Leámoslo. ¡Qué satisfacción, amigos! ¡Qué lindo! Gracias a Dios. Esdras, capítulo 3, verso 10. Esdras y Nehemías fueron los que regresaron. Y estoy hablando del año 500 antes de Cristo. El cautiverio se produjo en el 587, 580. Hacía 70 años y tal vez una colita más. Viene Esdras y Nehemías a restaurar y adivinen. Esdras 3:10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Seguía vigente? Seguía vigente. Esa es nada más, mis amigos, nada más la Biblia. Nehemías 12, 27 y 36. Estamos leyendo que los instrumentos que Amós prohibió 700 años antes de Cristo para Israel, 80, 90 años después, acá en Jerusalén, se siguen usando. Y ya como en el año 500, se siguen usando. Ya habían caído en el cautiverio, ya habían tenido permiso de regresar, y los instrumentos siguen. ¿Cuáles? Los de David. Los que llamó el escritor en 2 de Crónicas 7:6, instrumentos de música de Jehová. Esos, los que hizo David, llamados instrumentos de música de Jehová, siguen vigentes. 12, 27 y 36 de Nehemías. Ya lo probamos con Esdras, pero sigamos aquí, nos place. Para la dedicación del muro, porque Esdras reconstruyó el templo, Nehemías el muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos y cítaras. El otro texto, ¿dónde está? 36. Y sus hermanos Semaías, Asael, Melalaí, Gilalaí, Maí, Natael, Judá, Amnaní, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Esdras y Nehemías formaron un equipo. Uno restauró el templo con sus hombres, claro, y el otro el muro. Y ahí estaban los instrumentos llamados instrumentos de música de Jehová. No los había prohibido. Hemos comprobado hasta aquí. Hemos comprobado hasta aquí leyendo la Biblia. Hemos leído en la Biblia que los instrumentos que Amós prohibió, junto con el culto y todos sus sacrificios y todo lo que habían inventado, fue en el reino de Israel. En 1 de Crónicas 23:5, si gustan anotarlo, se lee cuando David
organizó el culto con los levitas y los instrumentos y todo. Vamos a tener que terminar por acá, pero vamos a adelantarles un poquito para de hoy de noche. A mí no me gusta hacerlo muy largo. Bueno, a veces el cuerpito no me lo permite. El cuerpo mío es más exigente. Ustedes cuando lleguen a viejos se van a dar cuenta, amigos. No es ningún negocio llegar a viejo, pero ¿saben qué? Cuando uno llega a viejo se hace más comprensivo, más empatía, más amor. Vieran que sí, cuesta menos. Cuesta mucho más enojarse. Vieran qué bonito. Por ahí sí, muy bien. Nuevo Testamento. Mario, ¿y qué tiene usted que decirnos del Nuevo Testamento? Mira, decirte nada. Porque todo lo que hemos hablado ahora no te lo dije yo. Pues sí, claro, a leer tengo que estarte hablando, pero lo leímos en la Biblia. Bueno, está bien, Mesén. ¿Qué hay en el Nuevo Testamento? Vamos a poner base aquí de algo que señalamos como introducción al tema. Hay algunas congregaciones que enseñan como doctrina el tema de no usar instrumentos. Los apóstoles, los ministros, el Espíritu Santo. Ojo, mis amigos, oigan, por favor. El Espíritu Santo en boca de los apóstoles, en boca de los evangelistas, pastores o algún hermano, nunca manejaron la enseñanza ni de usarlos ni de no usarlos. No tocaron el tema. La congregación que enseñe a no usarlos tiene otra doctrina. En la doctrina de los apóstoles nunca se enseñó a no usarlos ni así usarlos. No se tocó el tema. Por eso yo he dicho algunas veces y tengo que recordarlo ahora para ser honesto. Algunos de ustedes me han oído decir, LSDN tiene otra doctrina, inclusive en el punto de los instrumentos y de la oración de rodillas también. Y de la oración solo les voy a agregar ambas cosas, tanto el usar o no usar instrumento, no fue tema de doctrina en la iglesia como el tema de cómo se ora, de rodillas, de pie, sentado. Tampoco, nunca fue tema de enseñanza. Ese tema no existía en el repertorio de la doctrina de los apóstoles. Ah, caray, Mesén. Pero hay algunas cosas muy bonitas. Estoy en el numeral 12. Voy a ver si alargo un poquito. De todos modos, habrá que hacer otro. Me faltaría una hora por lo menos más. Y no quiero yo forzar un poco mi salud. Y a ustedes también, para que no se aburran. En el numeral 12 de mi bosquejo tengo el punto A. Y dice así con un signo de preguntas. ¿Enseñó Cristo algo, por lo menos parecido, a no usar instrumentos? No. Y esto que en el monte de la transfiguración, cuando Dios quita a Moisés y a Elías y queda Cristo solo, se oye la voz divina que dice, este es mi Hijo amado en el que tengo mi complacencia. A él oíd.
al autorizado por Dios para hablarnos a los cristianos, el maestro de los cristianos, el que aseguró que el Espíritu Santo, que ahí lo tengo después para leerlo, el que aseguró que el Espíritu Santo iba a tomar de lo de él para enseñarnos en la ausencia de él. O sea, Cristo enseñó cuando andaba en carne y el mismo Cristo siguió enseñando ahora cuando ya se fue en el Espíritu Santo. Tomará de lo mismo y lo hará saber. De lo mismo de Cristo igual. Es del Padre, es de Cristo y el Espíritu Santo nos lo trae. Esa es la Biblia sola. Mateo 17:5 dice lo que les acabo de decir. A él oíd. Muchachos, ¿quieren saber ustedes? ¿Quieren ir ustedes por el buen camino? Sí, claro. Pues óiganlo a él, a Jesucristo. Estas son unas observaciones muy bonitas. Cristo no enseñó nada que pusiera en duda el uso de instrumentos. Nunca. Bueno, alguien dirá, pero ¿qué tiene de malo? Oigan lo que les voy a decir. ¿Qué tiene de malo, mi amigo, que yo enseñe a no usarlos? Si yo no veo ningún pasaje donde los usaran, espérense que ahí vamos a llegar de hoy en 8. Algo muy parecido. Voy a aclararles. Yo no vengo a enseñar que hay que usar instrumentos. ¿Saben por qué? Porque sería falso como los de LSDN. El tema de enseñar a usar o prohibir instrumentos no se toca en la iglesia que menciona la Biblia, ni por los apóstoles, ni por los profetas, ni por los evangelistas, ni por los miembros. Ese tema no se tocó. Entonces, si yo vengo a decir, es que tienen que usarlo, estaría Mario Mecén haciendo como hacen los religiosos, enseñando una cosa que nunca enseñaron los apóstoles. No. Entonces, ¿qué está haciendo usted, Mario? Estoy exponiendo lo que la Biblia dice al respecto para que tú uses el pensamiento crítico, el sentido común, la lógica y se cumpla en ti lo que Cristo desea. ¿Y qué desea Cristo? Mateo 24:15, el que lee, entienda. Pero yo no, ustedes van a entender. Voy a adelantar esto un poquito. Es el colmo que yo condene a una congregación porque use instrumentos musicales y diga que se condenaron sin que haya un texto que diga los que se echan con varón, los que hacen esto, los adúlteros, los maldicientes, los que usan instrumento no heredarán el reino de los cielos. No, el texto no incluye eso. Sin embargo, en las congregaciones donde no se usa instrumento, esos pecados también pasan, los ponen en disciplina y van para el cielo. Y condenan al que usa instrumentos que nunca se dice que no van a heredar el cielo. ¡Ah, caray! Pero yo no vengo a enseñarlos. Yo te alumbro con ideas, con pensamientos y textos bíblicos para que uses tu mente. Y cuando adoptes una costumbre u otra, tengas las pruebas para decir, lo hago así porque aquí dice. Eso es lo bonito. Ya tú sabrás cuál de las dos costumbres adoptas según lo que estamos viendo. Primera Timoteo 6, 3 y 4. A él oíd, dijo el Dios. ¿Quiere usted estar seguro de que va bien? Oiga lo que dice la boca de este es mi hijo amado, caballero. Oiga, sí es cierto. Y San Pablo le agrega, si alguno enseña otra cosa. Ojo, Cristo no enseñó nunca nada parecido a prohibir los instrumentos. Nunca. Y San Pablo era de la opinión, si alguno enseña
otra cosa. LSDN, y yo como fui ministro de con ellos por más de 20 años, mucho más, yo visitaba las congregaciones y me gané una vez en el segundo viaje que hice yo a una iglesia de Dios, del Evangelio completo, cuyo pastor se llama o llamaba, no sé, Ramón Torres León. En el primer viaje les hablé del bautismo y quedaron claros que no habían sido bautizados. En el segundo viaje les hablé de los instrumentos y ahí estaban arriba en el ¿cómo se llama? En el podio, los que tocaban. Ahí tenían mucho instrumento y tocaban muy lindo. Ya no los tocaron. Yo estaba enseñando otra cosa. Si alguno enseña otra cosa, eso hizo Mario Mesén en Pueblo Nuevo de Villafranca. Enseñó otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuidadito con enseñar otra cosa que no está de acuerdo a lo que él dijo, pero algo más. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Cristo habló en carne. Y la doctrina siguió desarrollándose porque por Espíritu Santo vino y tomó de lo de él y siguió enseñando a los siervos de Dios. El que enseña Cristo o de la doctrina que los apóstoles con el Espíritu Santo desarrollaron, porque los iba a guiar a toda T-O-D-A. La verdad está envanecido y nada sabe y también delira. Ah, caray, yo no estoy enseñando que no o que sí se use. Estoy dando ejemplos de lo que la Biblia dice del tema. No tengo permiso de enseñarte, no lo uses, ni si lo uses. No he terminado porque el tiempo no me dio, pero si Dios nos permite, después vamos a ver algunas que llamo yo observaciones con textos bíblicos. Observaciones. Una, en el cielo hay instrumentos musicales. Ah, sí, decíamos nosotros antes, sí, pero si usted me trae ese instrumento aquí, yo no lo toco porque es espiritual. Sí, pero la boca que canta himnos también era espiritual. Y cuando dice que uno alzó su mirada y vio al otro, esos ojos también son espirituales. Y Cristo dijo que si se haga su voluntad como en el cielo, también en la tierra. Perdón, no vine a enseñar que se use. Estas son observaciones. Tercera observación que ya se me perdió. Cuarta observación. La etimología de la palabra salmo. Y para terminar, tengo por lo menos escrito para Dios de noche, que los que no usan instrumentos musicales porque no sale la iglesia literalmente usándolos, construyen templos y tampoco sale la iglesia construyendo templos. No es que el templo es para alabanza de Dios y los instrumentos. No, que las bancas son para que la iglesia ahí se reúne y se siente para alabar a Dios y los instrumentos. Lo veremos de noche, si Dios quiere. Voy a tratar de marcarlo aquí porque hasta acá llegamos, mis amigos. Les agradezco el ratico. Creo, me imagino que sí salió bien. Parece que tengo ya buen internet. Estaba muy malo al principio,
Ojalá haya salido bien, mis amigos. Y ahí estoy a sus órdenes. Ahí se ha presentado mi número, mi correo. Lo que este servidor conoce es un poquito, pero ese poquito sirve de bastante. Y yo, con mucho gusto, yo hago como aquel que tiene solo un pan y ve 2 personas con hambre, ya somos 3 y el pan es 1. Es muy poquito, pero yo parto el bollito de pan en 3 y lo comparto con mucho gusto. Muchas gracias, mis amigos. Nos vemos si Dios quiere. Buenas noches.